ahora se va a poner mamado, nos va a dejar en pena. Ya empezamos, hablen. Pues no avisas, avisa, Fefo. No levanta la mano. Bueno, hoy vamos a hablar del jefe de jefes. ¿Conocen o no? Aquí está presente. No, ese es Fefo. Fefo es un borracho como yo. Fefo solo sigue instrucciones. ¿Conoces al jefe de jefes o no, Delfín? ¿A quién? ¿A Joe Gary o al Capone o a cuál jefe de jefes? No. ¿O de la canción de los Tigres del Norte soy el jefe de jefes? Al creador del cartel de Guadalajara. De Guadalajara. ¿O te refieres a Miguel Ángel Félix Gallardo? Así es. ¿Lo conoces o no, Josecillo? No conozco mucho. Bueno, vamos a hablar porque ahorita está muy de moda el jefe de jefes porque lo dejaron salir de la cárcel después de como 30 años en prisión. 33 duró. 33, y porque el presidente de México le dio lástima porque ya está muy enfermo y lo dejó que se fuera a morir a su casa. Tiene 75 años de edad y tiene 22 enfermedades, la mayoría terminables. Exactamente, entonces ya ni las bacterias lo quieren atacar porque ya les da hasta lástima, ¿no? O sea, ya los virus ya no lo quieren atacar porque saben que en cualquier momento se nos ¿Los va. Beatles o los virus? Los virus. Oh, pensé que los cantantes, los virus. Bueno, ¿qué sabes del Finodel? Sé tanto de lo que te imaginas, pues porque yo soy de ahí, de ese lugar. Bueno, ¿Te platícanos. preguntamos? Ajá, platícanos. Empiézale. Empieza con las preguntas. Bueno, no. Cuenta un poco su historia. Da Oh. contexto. Y acuérdense las palabras. Sí. Sí. No podemos. No, pues para eso, como dijo él, acuérdese de las palabras. O sea, Bueno, ahí va. en nuestra cultura, o sea, la cultura es, y una de las reglas, si miras algo, no hables. O sea, Bueno, yo se lo voy a decir porque el Fino no sabe, nada más está haciendo güey. no, sí sé, pero, o sea, es algo. Es como para un salvadoreño hablar de Nayib Bukele, es como para un cubano hablar de Fidel Castro. Hablo. Así para un sinaloense es como. Hay un programa ahí que les va a dejar Fefo ahí de cómo habló de Fidel Castro. Se lo acabó. Ajá. Bueno, yo lo voy a decir porque él no sabe. Bueno, no hay problema. Si ya no aparezco aquí en el programa es porque me dijo que hablara de cosas que no debería. Bueno, el jefe de jefes. Adelante. Te voy a decir cómo inició el jefe de jefes. O sea, Miguel Ángel Félix Gallardo. Que lo diga. Miguel Ángel Félix Gallardo primero era un policía municipal. ¿Cierto? Luego empezó a ver que el negocio de la droga daba bastante... Esa palabra no la menciones. Polvo colombiano, harina blanca. Bueno, el negocio de esa red era muy lucrativo. Vamos a hablar Pero en términos profesionales. empezó con la hierba. Con la hierba verde. No Sí, empezó con la hierba verde. Ajá, con el talco no. Empezó con la hierba verde. No, sí, empezó con eso y de hecho ellos son los pioneros de eso. O sea, Pedro Avilés fue uno del que inició todo y después a Miguel Ángel Félix Gallardo junto con Caro Quintero llevaron todo arriba. Pero a Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe de jefes, le dicen el padrino porque él es el creador del cartel. ¿El padrino o el jefe de jefes? Los dos, el jefe de jefes, el padrino. Ah, ok. Él es el padrino, si lo pueden investigar. ¿Quién era el padrino? Él es el padrino. O sea, es el que hicieron 3 partes de película de él. No, él es el padrino americano, pero el padrino México okay. es él. De hecho, él es el tío de la reina del Pacífico. Bueno, ¿y él fue asesino o no? Asesino, empresario, lo que empresario y todo, sí. Tenía hoteles, se daba una vida de lujo. Sí, en los años 80. En los años 80. Y él inició junto con Rafael Caro Quintero y otra persona, no me acuerdo quiénes, eran 3 que iniciaron el cartel de Guadalajara. Y de ahí cuando en la caída de ellos, de todos los jefes, es cuando se distribuyen que el cartel de Tijuana, el cartel de Sinaloa y el cartel del Golfo, que es cuando todo empezó de ahí, como dice don Fefo, el creador del cartel de Guadalajara es el padre de todos los carteles. Se abre cada quien cuando reparten en las fronteras. Y lo que dicen no está confirmado, pero que desde la cárcel Miguel Ángel Félix Gallardo seguía dando órdenes a la gente. Es lo que dice, pero ahí no sé si está confirmado. Bueno, todo lo que dijo el buen Delfino es totalmente cierto. Nada más parece que te dijeron dilo en 1 minuto y ya se acabó el programa. No. Hay que darle carnita a la gente, vamos a decirle. Porque sí saben mucho de él, pero vamos a explicarles.
Efectivamente, él fue un policía de ahí. Es pariente tuyo, ¿cierto? No, bueno, no pariente, perdón, es paisano tuyo, perdón. Sí, empezó como policía. De ahí de Sinaloa. Sí. Pero decidió en un momento dado mejor llevar los negocios a Guadalajara. Sí. ¿Cierto o no? Sí, porque los negocios los llevó a Guadalajara porque en ese tiempo Guadalajara era una ciudad económicamente grande. Y también porque la granja o el planteo de la hierba verde que se logró hacer en ese momento el más grande de todo América Latina y del mundo. Pero ese fue en la sierra. De la historia. Estaba en la sierra, pero estaba más cerca de Guadalajara. Sí, más cerca del área de Guadalajara. Exactamente. Entonces dijeron, vamos a mover toda la operación a Guadalajara. Sí, a Guadalajara. Acá, y el presidente, no sé si la pregunta puede ser absurda o no, pero el presidente no debería de contar con alguien para darle la libertad a él o... No, lo hicieron como de lástima, porque ya el señor estaba... a lo que te refieres que... Y como en Estados Unidos, los presidentes tienen la libertad de sacarlo, tienen la autoridad. A la autonomía. Sí, cada año tienen ese poder. O de perdonar a alguien. De perdonar, sí, o de sacarlo de la cárcel, sí. No, pues esperemos que un presidente que llegue aquí le dé el perdón al que está ahorita ahí en la cárcel de Colorado. No, pero eso ya no. O sea, ese señor nunca va a salir. El Chapo Guzmán nunca va a salir de la cárcel. Él ya se va a quedar de por vida por lo mismo que hizo. Pero no estamos hablando de él. Vamos a hacer un programa de él, pero ahorita vamos a hablar de él. Ahí hablando ya de Félix Gallardo, él era el tío también de los Arellano Félix. Exactamente. Y pues al faltar Félix Gallardo, el Miguel Ángel Félix Gallardo, no le gustó que el Chapo Guzmán ahí entra, que hiciera un cartel en Sinaloa, y fue cuando empezó la rivalidad del cartel de Tijuana con el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa por el poder, porque era ya competencia. No, lo que pasaba era que los Arellano Félix le cobraban al Chapo en Sinaloa, le cobraba por pasar el polvo hacia Estados Unidos, les cobraban ellos por usar sus fronteras. Entonces por Tijuana. Las autoridades trabajan junto con esta gente. Regular. Porque obviamente una red de tráfico tan enorme, tan grande, tan poderosa, no puede estar oculta. O sea, lo que pasa es que la verdad es que el jefe de jefes fue mucho más importante que Arellano, que Caro Quintero, pero como que Caro Quintero tenía más carisma que Arellano. Digo que Félix Gallardo. O sea, tenía más carisma, y Caro Quintero tenía una vida formidable porque andaba con hijas de políticos, era súper loco, cerraba calles. Como dices tú, se codeaba con la... ¿cómo dices? Con la realeza. La realeza, la crema y nata, ¿cómo dices tú? Ajá, la crema y nata, el creme brûlée de... Ajá. Bueno... Pero lo chistoso lo formidable de Arellano, Félix Gallardo, fue que logró en un principio lograron hacer el planteo de hierba verde más grande de todo el mundo, y ellos hicieron mucho dinero con la hierbita loca. Pero de ahí... Con el sacatito para el conejo. De ahí... un día le pidieron que fuera a Cuba o a... No Cuba, a Nicaragua. Sí, fue a Nicaragua. Hacer un negocio, un envío. Y se dio cuenta que de Cuba venía un buen de polvo blanco. Y dijo, no manches, este es el negocio. El polvo blanco es el negocio. Es que como dijo Pablo Escobar en su frase, si esta hierba te lleva a la luna, este polvo te va a llevar a otra galaxia. Entonces empezó a traerla de Colombia, el polvo locoñón, el polvo blanco. El talco para beber. El talco para beber lo empezó a traer de Colombia. Pero se lo empezó a traer a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que eran la competencia de los Cárdenas Guillén, el Golfo? No, los que eran la competencia de Pablo. El cartel de Cali. Empezó a traer el polvo, se lo vendía el cartel de Cali. ¿Cómo? ¿El Cali a él o él a Cali?
No, el cartel de Cali se lo vendía a Arellano, a Félix Gallardo. Y lo traía. Ya son 3 veces que se equivoca con el apellido. Y lo traía. Eso ya es falta de respeto para la cultura de nosotros. Bueno, pues yo aquí me quedo callado. Y ahora, cuando tú mencionaste Cuba, ustedes pueden hablar de eso porque lo vivieron, porque se sabe, porque eres mexicano, porque tú. Pero nosotros los cubanos, para nosotros eso de que Cuba ha hecho eso es un mito. No, es que era. Perdón, es historia. Y todos los cubanos saben, porque ningún cubano ordinario, normal, que lleva una vida normal, que sabe de eso, ni puede hablar de eso con la exactitud que hablan ustedes, con la veracidad que hablan. Nosotros, para nosotros es historia, para nosotros es. Lo dice alguien, pero no hay un cubano que pueda decirte a ti. Imagínate. Yo sé de eso. Es que hay un señor que metieron una piedra ahí y creen que es como un dios. Pues, ¿qué van a pensar que es un Mira, José, tú dices lo que pasa. Que las islas en el Caribe, como una de las islas Bahamas, Caimán, ¿cómo se llamaba la isla que compró uno de los socios de Pablo Escobar? Carlos Leder. Sí, Carlos Leder compró una isla ahí en las Bahamas. Y ahí haz de cuenta que era ahí el polvo que movían, ahí lo sentaban para cuando estaba lista la ruta para acá, o si no era Cuba también. O sea, nunca van esos negocios nunca los van a decir a todo el mundo. Pero es que ustedes conocen, tú te lo contó Pablo, te lo contó, no. Es que porque uno lo mira, o sea, no lo mira, pero donde no lo mira uno, pero donde vive es el pan de cada día. Pero es lo que te digo, yo viví en Cuba. Y no fue mi pan de cada día. No tengo el conocimiento, no tengo no sabemos de eso, no conocemos de eso. Bueno, para seguir con la historia del... Pero es lo que te digo, que Félix Gallardo. Que Cuba está vinculada, porque es que lo he oído, que Fidel estuvo vinculado, sí, que estuvieron vinculados, y nosotros como pueblo no conocemos la historia. Pues realmente. Ahora se los estás contando. Mira, la historia ahora se lo estás narrando. Mira, José, ¿por qué crees que a lo que me cuentan otros cubanos, o sea, no es de que yo lo sé, lo confirmé y lo investigué, lo que me cuentan es que el internet allá es limitado, o sea, la comunicación es limitada, o sea, el pueblo lo Pero tiene... es que antes de haber internet se sabía de todos esos carteles existieron antes del internet y se sabe su historia completa. Bueno, eso no. Bueno, sigamos. Es que ahora... Es que ¿cómo tú crees que se van a financiar los ejércitos de izquierda? ¿Cómo crees que se van a financiar? Pero es que en Cuba si no es por el polvo. Pero es que no, en Cuba no hacía falta no hay esa necesidad. Porque bueno, para el pueblo no había necesidad, pero para la gente que aceptaba que llegara a territorio cubano, sí había necesidad, porque produce billetes. Pero es lo que te digo. Bueno, al final y al cabo lo que se sabe es que entre todos los países siempre hay vínculos, güey. O sea, lo que estamos hablando de este señor es obviamente vínculos. Pero hablo que para nosotros los cubanos es triste ignorar esas cosas, porque tú, Víctor, hay cubanos aferrados a que tú le dices eso y te dicen que no es cierto. Bueno, ahora ya lo están sabiendo. Te está diciendo Josecillo la verdad. Y lo defiende a capa de espada Josecillo. Bueno, pero entonces déjenme seguirles. Rápido lo voy a hacer. El señor empezó por lo que es famoso es porque ya cuando empezó a hacer el comercio con el polvo blanco, logró unir a todos los carteles, como tú lo dijiste, ya sé que ya lo dijiste, o sea... Sí, se sentaron en una mesa a negociar. Pero, sí, para empezar, el Chapo Guzmán era el chofer. Sí, era el chofer, sí. ¿Cierto o no? Es cierto, empezó como chofer. Y estuvo a punto, o sea, ahí en la historia cuentan que estuvo a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque el que era el jefe de Félix Gallardo era en ese momento el capo más grande. Y Félix Gallardo lo mató para poder él quedarse con las plazas. Y él, el Chapo Guzmán trabajaba con él. Entonces lo mató y después él se quedó con todo. Y lo que hizo... Pero perdón, ¿sabes quién era el jefe? El jefe que tomaba la última decisión era Amado Carrillo Fuentes. No. Él tomaba la última decisión. Eso, por eso mismo no quiero que... Amado Carrillo era sobrino de uno que se llamaba Azul Esparragosa. Que ese fue el Azul Esparragosa fue el policía
que les abrió en todas esas plazas a él, a los contactos a Félix Gallardo. Entonces lo que hicieron fue él metió al Señor de los Cielos, y metió al Chapo, y metió a los Arellano Félix, y metió a la misma mujer esa, ¿cómo se llama? Que hasta hicieron novela. La Reina del Pacífico. La del Pacífico, ajá. Sí. Los metieron y los juntó. Y sí hubo un momento donde hubo un solo cartel trabajando para todos. El problema es que se empezaron a matar entre ellos porque se empezaron a cobrar demasiado. O sea, si pasaba el polvo por territorio de ellos, por algún territorio, tú le tenías que pagar al que lo pasaba. Pero el que estaba en Sinaloa como no tiene frontera. El Chapo no tenía frontera. Entonces le tenían que pagar a todos y él estaba harto porque decía, oye, ustedes se están metiendo un dineral y no. Entonces se empezaron a matar, los conflictos. Cuando los quiso matar ahí en Cancún, en Puerto Vallarta, en la discoteca, fue cuando se empezaron las guerras. Pero lo que logró, para no irnos más pronto... pero ahí estás hablando de la guerra con los Arellano y ellos. Y Chapo. El Chapo, pero yo me refiero a Amado Carrillo Fuentes. Exactamente. Si tú miras la serie del Chapo, ahí yo la miré y si es real lo que es. O sea, no le meten de más ni le quitan. Te voy a decir por qué. Porque cuando se sentaban en una mesa a negociar, o sea, el cartel de Juárez y el cartel de Guadalajara eran nada más dos carteles. Pero la última palabra la tenía Amado Carrillo. O sea, las ideas las daban Félix Gallardo y el Caro Quintero. Acuérdate. Y le preguntaban a Amado Carrillo, ¿cómo la ves tú? Acuérdate el que... ¿Sabes por qué le daban la última palabra a Amado Carrillo? Porque él tenía, como dices tú, los contactos y aviones para ponerla acá. Pero sí viste por qué. ¿Por qué? Porque estaba metidísimo con el gobierno mexicano. Por eso. Pero eso fue... El que más tiene poder es el que más tiene contactos. Pero eso fue... pero eso fue en la época de Carlos Salinas de Gortari. Félix Gallardo fue mucho antes. Fue como dos sexenios antes. Entonces, el que logró y el que... Por lo que está ahorita todo ese bagaje por lo que está la cultura tan grande del polvo y de lo que es México, fue porque Félix Gallardo logró pasar todo el negocio que estaba en Colombia, se lo pasó a México. México se volvió más importante porque hizo que los grandes cárteles de Colombia le vendieron el polvo. Pero claro, Amado Carrillo fue el que metió, ya te voy a decir el dato, el que metía más de 50 toneladas por semana para acá. O sea, que récord hay de que metía más toneladas. Eso es cierto. Amado Carrillo. Amado Carrillo se llegó a ser fue mucho más famoso. Por eso le decían el Señor de los Cielos. Sí, es cierto lo que dices, pero te estoy diciendo que no fue la misma época, es lo que tú no me entiendes. Bueno, mira, la época de la hierba, la época de Félix Gallardo fue ¿Apostamos? La mitad. ¿Quieres apostar? No, espérame, fue la mitad la entrada del polvo blanco la vivió el Félix Gallardo, o sea, él no sabía el negocio del polvo blanco, bueno, pero él tenía conocimiento de la hierba. No es cierto lo que Víctor, dices. te hago una pregunta. ¿Dónde es que nace este mundo? ¿En Colombia o en México? Colombia. Colombia. Pero lo más chistoso es que ahí en la serie lo muestran. No fue ni Colombia ni fue México, fue Chile. Pero Pinochet los acabó antes que empezaran a hacerlo ahí. Pinochet los mató a todos, pero sobrevivió uno. Hasta ahí en la serie lo pusieron que se llamaba la cucaracha. Porque imagínate, aguantó la balacera, güey. Pero acuérdate que en Chile, hablando de eso de Chile, Amado Carrillo, como se estaba escondiendo a las autoridades, Chile fue una parte donde se escondió más. No, pero siéntate bien, porque no estás diciendo las cosas bien. O sea, lo que te estoy diciendo es cierto lo que dices de Amado Carrillo. Más, él te habla de que estás hablando de una época y exactamente. Pero lo que quiero decir, sí, es de época, pero en esa época, cuando estaba la hierba y luego el polvo blanco, que son dos épocas diferentes, entre ese lapso de tiempo, estuvo Félix Gallardo. Él era el experto en la hierba, tenía los contactos para la hierba. Cuando entra el polvo, él era algo nuevo para él. Que Félix Gallardo, Amado Carrillo tuvo más agilidad de moverlo. Amado Carrillo lo que hizo fue, porque no le quería pagar tampoco a los Arellano Félix, empezó a llenar las avionetas para traer la droga de Colombia, el polvo de Colombia a México, y de México llevarlo en avionetas hasta Estados Unidos, hasta acá.
Entonces, sí, fue una persona muy importante para y ese todo, mundo. todo aterrizaba en la Sierra de Ojinaga, ahí en Chihuahua. No lo digo, pero lo que yo digo es aguas, porque Amado Carrillo trabajaba para Félix Gallardo. Por eso le hicieron la canción de Jefe de Jefes, porque lo que él quería hacer era algo inimaginable y lo logró hacer. O sea, logró unir a esos cárteles y hacerlos trabajar en conjunto. Que después entre ellos se empezaran a matar fue otra cosa, güey. Pero aún así, de todas maneras, después lo metieron a la cárcel. Te voy a decir por qué. Porque Rafael Caro Quintero hacía tantas loqueras que empezó ya el gobierno a decir, ya no podemos trabajar así. Y llegó a tal grado que lo metieron a la cárcel a él. Es que ahí, como dices tú, estoy de acuerdo contigo. El gobierno te deja trabajar siempre y cuando no estés en el ojo del huracán. Exactamente. O sea, y te voy a decir algo. México deja trabajar. Ya cuando Estados Unidos empieza a meter y a ponerle presión a México por tal persona, es cuando cuando tienen que apresarlo, como el Chapo Guzmán. ¿Por qué crees que él trabajó tantos años a gusto hasta que empezó a hacer desorden público? Bueno, Porque llegó a salirse del carril, como decimos en México, y es cuando Estados Unidos mete presión Estados Unidos a México, y es cuando México andaba con todo buscando a Joaquín Guzmán, y ahí es cuando se mete el gobierno de inteligencia. Pero, ¿y qué pasó con la esposa de él? No, espérense. Lo que pasa es que lo importante, ya lo hemos dicho en otro programa, pero lo voy a volver a decir. No fue tanto eso de Rafael Caro Quintero, sino fue que mataron entre los dos a un agente de la CIA. De la DEA. De la DEA, no, de la CIA. De la DEA. Fue de la DEA, perdón, cierto, tienes razón. Mataron a Enrique Camarena. A Quique Camarena. Y eso el gobierno americano no lo perdonó. Cuando lo desaparecieron a él, fue cuando Estados Unidos dijo, tienes que hacerle una guerra a esos cabrones. Y fue cuando empezaron a tronar y los empezaron a... Pero el de la DEA era infiltrado en el cartel. Ahí es cuando descubrieron, por Enrique Camarena, fue que descubrieron ese plantillo. Ellos sabían, No, pero ese plantillo lo descubrieron por Quique Camarena. Sí, claro. Quique Camarena se disfrazó de campesino. Ajá, lo descubrió. Y lo llevaron a trabajar. Ahí al cultivo. Porque él parecía latino. Sí. Era totalmente. Entonces un día se vistió de campesino y fue en los camiones que los empleaban para llevar al personal. Ahí al plantío. Se vistió de campesino y llegó y dijo, esto nunca lo había visto. O sea, y esta fue la primera parte de 2. Ok. Bueno, los dejamos con la continuación. Nos despedimos, le pedimos que se suscriban, que nos den un like y que vean el otro programa con la segunda parte. La segunda parte.